En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Si nosotros consideramos todas las cosas que existen, materiales y espirituales, y las dividimos en dos categorías, tenemos este arreglo. Tenemos las cosas que no fueron hechas y tenemos las cosas que fueron hechas. Tenemos las cosas que no tienen principio y tenemos las cosas que sí tienen principio. Tenemos las cosas que no fueron creadas y tenemos las cosas que sí fueron creadas. A un lado, las cosas no hechas, tenemos Dios, la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y por el otro lado, tenemos todo lo demás. Y todo aquello que fue hecho, todo aquello que no es Dios, fue creado por Cristo Jesús, por el Verbo de Dios. Ángeles, hombres, animales, el universo entero, tanto lo material como lo espiritual. El Verbo mismo no es una cosa hecha porque Él hizo todas las cosas que fueron hechas. Ahora alguien preguntará, ¿significa que Dios creó la maldad? ¿Que Dios creó el pecado? No. La maldad es la perversión de lo que Dios creó. Es la perversión que la criatura, o sea, el ser humano, ha hecho de lo bueno que fue creado. Un ejemplo creo que es bastante claro. Dios creó el átomo, pero el hombre fabricó la bomba atómica y la utiliza para destruir vidas humanas. Dios creó la uva. El hombre la fermentó para crear la bebida embriagante llamada ahora el vino. Y así sucesivamente podemos nosotros ir viendo que Dios todo lo que creó es bueno, pero es la criatura la que ha pervertido lo que Dios creó y la ha convertido en algo malo, incluyendo el Evangelio mismo, ¿sí? Dios reveló el Evangelio y según Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante, los hombres han pervertido el Evangelio de tal manera que en vez de traer la bendición de Dios, este Evangelio pervertido trae la maldición de Dios. Dios no creó la maldad. El hombre pervertió lo que Dios creó. Y esto es lo que ha resultado en la maldad que existe en el mundo hoy día. Esto concluye nuestro estudio de Juan capítulo 1 y los versículos 1 al 3. Le quiero animar a estudiar con mucho cuidado estos 3 versículos y el comentario que hemos presentado sobre ellos. Son fundamentales para muchas enseñanzas que estaremos viendo en el Evangelio según Juan y para muchos problemas que usted afrontará tanto en su propia vida como también en la iglesia y en el mundo religioso que usted tendrá que tratar de ayudar con la enseñanza de Dios. Así que antes de seguir, estudie bien Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 y conteste las preguntas sobre esta porción del estudio. En Juan capítulo 1 y los versículos 4 al 9, presentamos el tema del verbo y la vida. Como veremos, no estamos hablando principalmente de la vida material, sino de la vida más importante, la vida espiritual, la que da vida realmente a nuestra existencia material, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, y el espíritu separado de Dios también está muerto. La vida que muchos hombres llaman vida, la vida biológica, la vida material, no es vida verdadera. La vida verdadera existe únicamente en el Verbo de Dios. Existe únicamente en comunión con Dios por medio de Cristo Jesús. Y en estos versículos 4 al 9 nos va a presentar al Verbo como la fuente de la vida verdadera. Nos va
a manifestar el efecto de esta vida sobre los hombres, el poder de la vida que es Cristo Jesús. Luego vamos a ver el testimonio de un hombre enviado por Dios, Juan el Bautista, un paréntesis en este estudio acerca del verbo y la vida que nos manifiesta que es algo real, algo en el cual podemos confiar, algo del cual tenemos testimonio de un profeta de Dios. Y luego veremos en el versículo 9 el alcance de la vida que es Cristo Jesús. El texto dice en Juan capítulo 1, versículos 4 al 9. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El versículo 4 declara, en él, en el verbo, el creador, el que era en el principio, el que era con Dios, el que era Dios, el que después se hizo carne. En él estaba la vida. Este tema de que Jesucristo es la fuente de la vida, en él está la vida, es algo que encontraremos muchas veces en el Evangelio según Juan. En el capítulo 5 y el versículo 26 nos declara, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él no recibe vida, Él tiene vida y la da. Él no solamente posee la vida, Él dispone de la vida. En el capítulo 11 y el versículo 25, en la ocasión de la muerte de su amigo Lázaro, Jesucristo le declara a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él tiene vida, vida que vence a la muerte, vida que no termina con la muerte material, vida que sigue adelante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14 y el versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Es aquella vida que existe en la presencia de Dios y que puede tener comunión con Dios, que resulta de la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. El texto no dice que la vida era por Él, sino que la vida estaba en Él. Desde la eternidad y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento, la vida siempre residía en el Verbo. Nunca ha habido ningún momento en toda la historia de la humanidad cuando el Verbo no tenía vida en sí mismo. Pero nosotros dependemos de Él y de nuestra fe en Él y nuestra confianza en Él y nuestra comunión con Él para tener vida. En Juan capítulo 6 y el versículo 53, Él asustó realmente a los judíos diciendo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aparte de Él, nosotros no tenemos vida. Hay un contraste marcado entre el carácter del Verbo, que Él tiene vida residiendo en sí mismo y la ha tenido siempre, y en contraste el carácter del hombre que por causa del pecado está muerto en ellos, en sus delitos y pecados. Hay que hacer una distinción entre la vida creada, la creación, que es vida, y la vida que siempre ha sido, la vida del Verbo. La vida es principalmente vida espiritual en este contexto. Es vida eterna en comunión con Dios en Cristo. Es la vida que Dios vive, la de Dios mismo. Estamos estudiando en Juan capítulo 1 y el versículo 4 que declara,
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida depende de Jesucristo, toda la vida espiritual y la vida material. Él es la fuente o el principio de toda la vida. De su vida depende el universo y toda la humanidad. Y esta vida era la luz de los hombres, declara el texto. En varias ocasiones en el Evangelio según Juan encontramos que Cristo declara que Él es la luz verdadera. Él es la luz del mundo. Él es la luz de los hombres. Debemos tomar en cuenta que sin la vida que Cristo ofrece, el hombre siempre estará en las tinieblas, porque los muertos no pueden ver. Él es la fuente de la iluminación de los hombres con respecto a aquellos asuntos espirituales que son necesarios para la vida eterna y para la salvación eterna de los hijos de Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, la humanidad ha sido dominada por las tinieblas, porque Satanás es el rey de las tinieblas y él por medio del pecado está dominando en la vida de los hombres. Las tinieblas es lo opuesto de la luz y es lo opuesto de Dios y de la vida que está en Cristo Jesús. La vida de Dios tenía que ser llevada a los hombres en Cristo. La vida que solamente Dios tenía pasa a iluminar a los hombres en la vida de Jesucristo. Él no solamente nos enseña acerca de la luz, Él es la luz. En palabras sencillas, esta frase significa que el Verbo, Cristo, es la fuente de iluminación espiritual para los hombres. En su persona y en sus enseñanzas encontramos guía para vivir. Y es importante, mi estimado hermano, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, que señalemos a Jesucristo, porque Él es la verdadera luz que los hombres necesitan para ver, para ser iluminados, para saber cómo vivir. Él no solamente nos guía en cuanto a la religión verdadera, también nos enseña acerca de la vida verdadera, tanto ahora como eternamente. Nosotros vivimos en medio de un cementerio, entre los muertos por causa del pecado, y hablar con ellos acerca de la moralidad y la ética es locura. No lo entienden. Lo que ellos necesitan es vida, y luego tendrán que vivir conforme a esta vida que han encontrado en Cristo Jesús, siendo iluminados por su vida al ver y aprender de Él. La vida cristiana, aunque contiene muchas enseñanzas y muchos reglamentos que tenemos que guardar, no es básicamente un código o sistema de reglas que tenemos que guardar. Es la penetración y posesión de nuestro ser entero por Jesucristo y su vida. Esto cambia nuestro modo de actuar, pero no de afuera para adentro, sino al revés, de adentro para afuera, cambiando lo que hay en el interior del hombre. Cuando este hombre conoce y es poseído por Cristo Jesús, cambia también su modo de actuar. De nada nos sirve arreglar las agujas del reloj si el mecanismo mismo no sirve. Y de nada nos sirve cambiar este hábito o el otro si no hemos cambiado primeramente el corazón del ser humano. Y esto es algo que solamente Cristo lo puede hacer. Él es la luz de los hombres. El versículo 5 declara acerca de esta luz, que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La frase las tinieblas se refiere a la degeneración de la vida que resulta de la ignorancia y el pecado. La ignorancia y el pecado son las causas que producen las tinieblas en la vida del ser humano. Está hablando de las tinieblas que vinieron al mundo como el resultado del pecado y la muerte. Las tinieblas resultan del pecado. Y esto es lo opuesto de la santidad y la verdad
de Dios que encontramos en Cristo. Hay una guerra librada entre las tinieblas y la luz. Así es, así fue en el tiempo de Cristo Jesús, así fue en el tiempo del apóstol Pablo y así es ahora. Y este tema de la lucha constante entre la luz y las tinieblas y la incapacidad de las tinieblas de triunfar sobre la luz, a pesar de su odio y a pesar de su incredulidad, es un tema que encontramos frecuentemente en el Evangelio según Juan. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 y los versículos 19 al 20, la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto explica por qué los hombres persiguieron a Cristo Jesús y lo mataron. Es porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, por causa del pecado y también por causa de la ignorancia que había en ellos. En Juan capítulo 12 y el versículo 35, Jesucristo les exhorta, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que ande en tinieblas no sabe a dónde va. Fíjese bien, no sabe a dónde va. El hombre que está en tinieblas está en ignorancia. No estamos diciendo que sea un estúpido, estamos diciendo que le falta información, le falta el conocimiento de la verdad. En Efesios capítulo 4 y los versículos 17 al 19, el apóstol Pablo explica la base fundamental, la causa de la vida degenerada que vive la gente pagana, los gentiles, y nos exhorta a nosotros a ya no vivir así. El texto dice, Efesios 4, 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando de una vida degenerada, de inmoralidad, la vida que vive la gente del mundo, una vida de pecado, que resulta de la ignorancia de la voluntad de Dios y de la luz que encontramos en Cristo Jesús, y de la dureza de su corazón, de rechazar la verdad de Dios, aun cuando tuvieron la oportunidad de conocerla. Siempre la ignorancia, la rebeldía y el pecado resultan en la degeneración de la vida, que aquí se llama tinieblas. No es extraño que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y el versículo 12, hablando de la lucha cristiana, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los que sirven a Satanás, especialmente en este texto, sus demonios, sus ángeles que les sirven, son gobernadores de las tinieblas de este siglo, en las cuales andan muchas personas, porque sus obras son malas y temen llegar a la luz. Y es en medio de estas tinieblas, esta degeneración, esta vida de ignorancia, que llega Cristo Jesús, que resplandece la luz en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, trataron de prevalecer contra ella. Los hombres del mundo, las tinieblas del mundo, hizo todo lo posible por eliminar a Jesucristo. Lo trataron de destruir, pero no pudieron. No pudieron contra Cristo. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Toda su falsa enseñanza, todos sus esfuerzos de difamar a Cristo,
de ridiculizar a Cristo, de hacer que cayera en alguna trampa, de contradecirse, y aún los esfuerzos de persecución material, cuando hasta mataron al Hijo de Dios, no tuvieron éxito. Las tinieblas perdieron aún en la muerte. La luz sigue alumbrando, porque venció aún a la tumba. En el versículo 6 de Juan capítulo 1, encontramos a un testigo acerca de Cristo Jesús, uno que da testimonio de él, este hombre llamado Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este hombre llamado Juan se pone claramente en contraste con Jesucristo, aunque él da testimonio de Cristo, para que el mundo crea en él. Él es uno que hubo. Notará que cuando habla aquí en el Evangelio según Juan capítulo 1 acerca de Cristo, acerca del verbo, utiliza el verbo era. Él era. En el principio era el verbo. Este era en el principio con Dios. Él era. Pero Juan hubo. Él tuvo su principio en contraste con Cristo, que siempre ha sido. Además, declara desde el principio que se trata de un hombre. Su naturaleza es diferente a la naturaleza del verbo, porque él era Dios. Pero este hombre tenía una comisión, tenía una autoridad que provenía de Dios, porque era un hombre enviado de Dios. Fue enviado según los versículos 7 y 8, para dar testimonio de la luz, para que todos crean en él. Durante unos 400 años la voz de la profecía estuvo callada, pero luego en Juan Dios habló nuevamente, y cuando habló fue para señalar a su Hijo el cumplimiento de aquellas profecías antiguas. A veces Juan recibió más gloria de la debida, pero él no la deseaba y la rechazaba. Aun después de la muerte y la resurrección de Cristo, en Hechos capítulo 19, encontramos a personas que habían recibido únicamente el bautismo de Juan el Bautista. Claro que el apóstol Pablo les corrigió su error y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero esto es un problema que surgió. Pero el Evangelio según Juan aclara que Juan, aunque importante en su ministerio, no era comparable con Jesucristo. Él era muy, muy diferente. Jesús es el que es desde antes del principio. Estos versículos nos presentan acerca de Juan su personalidad humana, su capacidad como testigo y su relación subordinada al verbo de Dios. Él vino por testimonio, para dar testimonio competente sobre lo que él mismo había visto, oído o experimentado. Él no nos habla cuando da testimonio. Él da testimonio de lo que él realmente ha visto, lo que él realmente oyó, no lo que alguien le contó, no por lo que él sintió en su corazón. El versículo 7 es muy interesante porque dice que Juan vino por testimonio y para que diese testimonio. El testimonio de Juan, él era testigo por su propio carácter. En Mateo capítulo 11 y el versículo 11 encontramos estas palabras acerca de Juan el Bautista que nos señalan cómo es que él vino por testigo. Cristo dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan era realmente un hombre grande. Su carácter testificaba contra aquella generación. Era un hombre santificado en su vida. Así que él vino por testimonio, es decir, en su vida. Y vino para que diese testimonio. Y esto lo hizo por medio de sus palabras, por medio de lo que él habló.
Él dijo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él predicaba, proclamaba al pueblo la palabra de Dios, la advertencia de Dios. Vino por testimonio en su vida y para que diese testimonio en sus palabras. Y estaremos viendo en el Evangelio según Juan parte de este testimonio de Juan el Bautista, especialmente en este capítulo 1, versículos 19 en adelante. Él vino por testimonio y para que diese testimonio. Sin hacer ningún milagro, según Juan 10:41, Juan no hizo ningún milagro. Sin hacer ninguna señal, él fue el instrumento de Dios para señalar a Jesús como el Cristo. Maravilloso que Juan no hizo ningún milagro, pero así es. Y Dios lo utilizó para señalar a su Hijo como quien realmente era el Cristo de Dios. Él vino por testimonio y para que diese testimonio con un propósito, a fin de que todos creyesen por Él. No que creyesen en Él, sino por Él. Él quería que creyesen en Cristo y que lo hicieran por su testimonio, por su predicación y por su vida. Él vino señalando al Salvador para que todos los hombres lo conocieran. La luz alumbraba, pero los hombres ciegos no la observaban. Cegados por el Dios de este mundo, no pudieron ver. En contraste, los ojos de Juan fueron abiertos por Dios y él habló de lo que dio su testimonio. Y esta es la misión nuestra, mis hermanos. Si Dios nos ha concedido el conocer a Cristo Jesús y tener los ojos abiertos, si la luz ha alumbrado en nuestra vida, nosotros tenemos que hablar para que los demás vean también, para que ellos conozcan lo que hemos conocido nosotros en Cristo Jesús y en la palabra de Cristo Jesús, y que sigamos su ejemplo, que nuestra vida sea por testimonio y que nuestras palabras sean también testimonio, la palabra de Dios. Las tinieblas, o sea, las consecuencias del pecado y la ignorancia, son las que hacen necesario tanto testimonio de la luz. Si no fuera por las tinieblas, sería fácil convertir a la gente, sería fácil que todos entendieran y que aceptaran el camino que Dios nos ha trazado y que volvieran a Dios. Pero las tinieblas es tan espesa, tan tremenda en este mundo, que es necesario dar testimonio en el sentido de predicar la palabra de Dios. Este es el método ordenado por Dios para que el mundo lo conozca. Es interesante, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 11, la iglesia se presenta como testigos del Evangelio de Cristo Jesús, predicando el Evangelio de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Juan, en contraste con Cristo, era un mero hombre, pero un hombre muy devoto, muy dedicado al propósito que Dios le había dado. Su testimonio es muy sencillo. Su testimonio es que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Juan. Él no vino señalándose a sí mismo, ni diciendo que la gente escuchara su palabra, sino señalando a Cristo, señalando a Jesús como el Hijo de Dios. Y si nos preguntamos cómo sería que Juan sabía de esto, él mismo nos lo revela en Juan capítulo 1, versículos 32 al 34, cuando fue bautizado Cristo con agua y vino el Espíritu sobre él. Juan dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan supo que Jesús era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, que él era Hijo de Dios, el Hijo de Dios, porque Dios le había dado esta señal de que el Espíritu iba
a descender sobre él y permanecer sobre él, así como sucedió cuando fue bautizado por Juan en agua.